Hace un tiempo fui a entrevistarlo a la casa y cada vez que él decía el diablo, el demonio, empezaban ruidos. Pero sobre todo, que eso es lo más importante cuando hablamos de estas criaturas, de estos seres, quieren ser vistas, porque cuando no, son buenísimas para esconderse. No jueguen con eso. Yo jugué, no se juega con eso, no se juega con eso, no se juega con eso. Hay una posición de respeto que no podemos perder entre nosotras y nosotros y entre el más allá. Empiezan a hacer regresiones y las grabaciones de esas regresiones las puede encontrar cualquiera en internet. Son espeluznantes. Dan Rivera sabía a lo que se exponía y te podría jurar que él sabía en lo que iba a acabar. ¿Vos estás convencido que tiene que ver con todos estos objetos, especialmente con Annabelle y demás? Por supuesto. La pregunta es, ¿por qué quería acabar con su vida? ¿Por qué quería acabar con su vida de esta manera? Esas son las preguntas. Es muy fuerte lo que decís. Los mundos se transforman. Muchas veces el mundo paranormal termina pegándose al mundo de la ficción y el mundo de la ficción termina pegándose al mundo de lo paranormal. Pero lo que es sorprendente, que es lo que vamos a hablar mucho esta noche, es que muchas veces las historias que se cuentan de terror, de misterios, de extraterrestres, parten de historias reales. Historias reales, por supuesto que no podemos siempre confirmar que sean reales, pero quiero decir que alguien lo vivió, que alguien lo contó o que alguien realizó una teoría sobre ese tema. Y hoy vamos a hablar de todo esto y de su vida y de sus historias paranormales con una persona que para mí es un amigo enorme, una persona que admiro y sin dudas una de las personas que más conoce para hablar del mundo de la ficción. Álvaro, ¿cómo estás? Mi Jorge Luis querido, qué hermosa presentación, muy bien, muchas gracias, qué privilegio tan más grande poder estar en tu espacio. Súper contento de que estés acá. Gracias, gracias. Desclasificado es este podcast, ¿no? ¿Qué me puedes desclasificar de todo lo que ya me has contado que viviste? ¿Qué es lo más extraño que te tocó vivir? Me siguen pasando cosas, es que es divertido. Hace unas cuantas semanas, hace unos cuantos meses charlábamos de mi vida con espacios encantados, embrujados, poseídos, como quieras llamarlo. Y sigo viendo cosas y sigo experimentando cosas. Me han sucedido situaciones como esta, juro que es verdad. Voy manejando con la familia, muy contento, y volteo a la izquierda y les digo a mi familia, miren, aquí hay un fantasma. Voltean y no hay nada, y ahí hay algo. Es muy divertido. ¿Pero qué ves para decir eso? ¿O lo sentís? No es como que traen una etiqueta, no es como que se identifican. Tú lo sientes. Tú sabes que no es una persona la que está ahí. Tú sabes que cuando estás... Yo soy muy voyerista. Y en esta ciudad, con los embotellamientos, no hay manera de que no te pongas a ver a través de las ventanas de los edificios. Entonces, volteo y sé que ese no es un ser humano. Sé que esa persona no es una persona. Y sé cuando sí también. Lo sabes, lo sientes. Pero ya hasta me río. Esto que acaba de pasar, miren, es un fantasma. La respuesta de mi hijo, por favor, ya no digas esas cosas. Porque además es como si te dijera... Me asustás, papá. Es que es como si te dijera, ¿sabes qué? Pásame la sal. No implica un conflicto, no implica una desgracia, ni corran todos. No, es lo normal. ¿Pero alguna vez hablaste con ellos? No es un intercambio de palabras, no es como estamos tú y yo ahora charlando. Ajá. Hay un entendimiento, no hay un texto, no hay, a ver, nos tomamos un café y cuéntame tus penas. No, es entender, aquí hay una necesidad, aquí pasa algo, pero sobre todo, que eso es lo más importante cuando hablamos de estas criaturas, de estos seres, quieren ser vistas. Porque cuando no, son buenísimas para esconderse. ¿Y qué mensajes has tenido en estas no charlas, pero charlas que sentís o entendés? Yo siempre les digo lo mismo.
es ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a llevarla en paz. Yo no tengo ningún problema de que estés aquí. Podemos coexistir, podemos convivir. Y nos la pasamos bomba. Porque la gran bronca cuando estamos hablando de seres de otras dimensiones es que por alguna extraña razón a la mayoría de las mujeres, a la mayoría de los hombres, nos da por sentirnos invadidos, atemorizados, como que algo muy malo nos va a pasar. Y la verdad es que no. La verdad es que siempre vamos juntas y juntos. Yo te decía la última vez que charlamos que es un mito esto de que nacemos solos, morimos solos, todo el tiempo estamos solos. Eso es algo que nos metieron en la cabeza. Vas contra Lost. Eso es algo que nos metieron en la cabeza, ve tú a saber para qué. No, siempre estamos en el multiverso, como quieras llamarlo, porque ahora es la bonita palabra, pero siempre estamos en esta conjunción. Y eso es lo mejor de todo, porque es como si viviéramos un aprendizaje que no acaba nunca. Bueno, es un poco uno de los capítulos que ya ha salido, o que va a salir en realidad, es con una terapeuta que hace recuerdos de vidas pasadas, y lo que plantea ella es que en realidad todos vivimos en una conjunción de almas, y que las vueltas a la vida siempre es con la misma gente, con la gente que vos te encontrás de manera profunda, es la que te vas a encontrar en una y otra vida, que se van acompañando en distintos roles, pero siempre es la misma gente. Te lo mejoro, no existen las vidas pasadas, todas se están dando al mismo tiempo. Ese es otro planteo que también lo he charlado muchas veces. Y lo emocionante es cuando de plano en plano hay viajes. Y no porque necesariamente nosotros seamos los que viajamos, es que ocurre. Estas entidades de repente consiguen hacer eso. Y yo creo que es prodigioso. Y no da miedo. No, yo soy muy positivo. Yo me divierto, bien, me la paso bien. Y con todo esto que vos vivís, que ahora vamos a seguir retomando, por supuesto, porque hay un montón para preguntar, pero para llevarlo para lo que habíamos prometido también al principio, en la ficción, como crítico, ¿cómo te llevas cuando tenés que ver terror o historias paranormales en ficción? Te lo voy a decir con todas sus letras. Yo soy un gran fanático de todos estos contenidos y los sufro desde la perspectiva periodística, porque en el gremio todo esto se interpreta como si fuera cine, contenido, serie de segunda. Es como, no, eso es chafa, eso promueve la ignorancia, eso no puede ser. Y ahí es donde yo entro en conflicto, porque yo no creo que un porcentaje de eso tenga equivocaciones. Al contrario, yo siento que muchos de estos contenidos están hechos por gente que sabe, y porque sabe los hace, y muchos de esos contenidos están hechos para prepararnos. Sí, coincido. Hace poco le dije a alguien, como que mi frase célebre pero sin pensarla. Tengo testigos además porque fue un tanto vergonzoso. Le dije a una persona, ¿tú viste Encuentros cercanos del tercer tipo? Sí, claro. Yo soy el niño que sale ahí. Se quedaron como muy en shock. Le dije, yo soy ese niño, el Goodbye, ese soy yo. Sí. No sé si me abdujeron en algún momento o a dónde fui a dar, pero la magia de esa película en mí, que yo vi en su momento en un cine de Monterrey, era que yo era ese niño. Y no me da miedo decirlo. ¿Qué pasó? No lo sé, o qué va a pasar, no lo sé, pero esa es mi actitud con todos estos seres. Es como... Pero a ver, explícame un poco más. Cuando me decís vos, yo era ese niño, ¿es que vos viviste situaciones similares, que vos te sentiste realmente ese niño? ¿A dónde vas con yo era ese niño? A que yo conecto con lo paranormal, con lo extraterrestre, con todo esto, con mucha naturalidad y con mucho optimismo. No me da miedo, no me causan las reacciones que normalmente tienen las otras personas.
No. ¿Y por qué pensás que tienen esas reacciones? Creo que se nos ha enseñado a eso. Se nos ha enseñado a temer conocimientos, se nos ha enseñado a temer a fuerzas. Tendrá que ver tal vez con religión, tendrá que ver con política, tiene que ver con poder. Entre más te sientas superior porque esto no existe, porque esto no pasa, más le conviene a alguien. Entonces, porque ahí sí vale la pena ser inferior, según ellas, según ellos. Sí, yo creo que por ahí va la cosa. Pero esto que te estaba contando de encuentros cercanos es muy cierto y me emociona mucho. Porque yo disfruté mucho en aquellos años esa película por eso, no por lo que lo gozaron los demás. O sea, te sentiste parte. Hay que aclarar, ¿no? Encuentros cercanos es una película de Steven Spielberg. De 78. 78, te iba a decir 77, pero yo decía, no, es posterior a mí. De 1978, que tiene una característica muy fuerte y muy impresionante. El asesor de esa película fue Alan Hynek, que es el director del Proyecto Libro Azul, que es el proyecto de investigación OVNI de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que duró más de 20 años. Alan Hynek era un astrofísico, que hoy se lo considera el padre de la ufología, y que es la persona que investigó más de casi 13.000 casos a lo largo de esos años en el Proyecto Libro Azul, y que, a diferencia del Proyecto Libro Azul, que él se terminó cerrando, él decidió continuar con las investigaciones que no habían cerrado y pasó de ser un gran escéptico y científico, astrofísico, a ser el padre de la ufología, a ser el primer investigador de la ufología y quien plantea, entre otras cosas, los encuentros de primero, segundo y tercer tipo, que es el que observa algo, el que siente algo, el que empieza a tener una comunicación, y después siguieron con el cuarto, quinto, y hay diferentes tipos. Pero estamos hablando que siempre se habló de Steven Spielberg tiene información distinta, un poco lo que decías al principio, ¿no? Sus películas nos preparan para cosas. Uh-huh. Y además nos dicen cosas. Sí. No es casualidad la lectura que él hace en E.T. sobre la Pasión de Cristo. Sí. No es casualidad que si estudias encuentros cercanos del tercer tipo, puedes genuinamente ascender, puedes aprender, puedes entender cosas. No la veas como una película de entretenimiento más, no, mírala como una preparación. Es que es 100% así, y es una búsqueda de cómo llega ese conocimiento también, es muy loco, porque todo eso ya venía ocurriendo, o sea, tenemos casos de contacto desde el 40, y un caso muy muy fuerte, como es el caso del matrimonio Hill, de Betty y Barney Hill, que es un caso en donde ellos venían de luna de miel. Era una pareja extraña, porque estamos hablando fines de los 40, él era un hombre afroamericano, ella una mujer blanca, no era normal una pareja de este modo, de este tipo de interracial en ese momento. Ellos obviamente no les importó nada, eran de una clase muy trabajadora, en el momento que pudieron se fueron de luna de miel, fueron hasta las cataratas del Niágara y regresando se encuentran con un objeto. Ellos frenan, tienen los binoculares porque venían de las cataratas, empiezan a ver, de hecho cuentan después que veían como una formación que pasaba por las ventanas del objeto que estaba girando. Y hay un relato muy loco y de golpe estaban regresando a su casa, no saben qué pasó en el medio. Empiezan a generar una cuestión muy incómoda de no saber qué pasa, empiezan a tener pesadillas, ella contacta a otra persona, termina contactando a un general de la Fuerza Aérea que lo contacta con el Proyecto Libro Azul, va un psicólogo, empiezan a hacer regresiones, y las grabaciones de esas regresiones las puede encontrar cualquiera en internet, son espeluznantes. Y a partir de ahí empiezan a recordar todo lo que pasa. Me estoy yendo de tema, pero de alguna manera va todo lo que pasa, ¿no? Pero aquí hay algo que es importante destacar. Son espeluznantes. Sí. No. Necesitamos el cambio de narrativa. Lo que es espeluznante, lo que digo yo que es espeluznante es
su relato y su susto mientras está contando y sus gritos. A mí me preocupa que nos cuenten siempre estas historias desde la perspectiva del terror, desde la perspectiva de tengan miedo, mucho miedo, porque creo que ahí tenemos una equivocación. Debemos encontrar así como estamos en el revisionismo histórico y todo cambia, bueno, necesitamos también cambiar esta narrativa para entender lo que hay detrás de estos contactos. Cuando hicieron Taken, esta prodigiosa miniserie, a mí me pasaron cosas muy divertidas. Yo recuerdo excelentemente bien cómo la viví, porque era una Semana Santa, mi hijo era un bebé, compré el paquete de discos, era la época de los DVDs, ni siquiera eran Blu-rays. Y la fui administrando para gozarla, y mientras la veía y dormía, yo tenía sueños. Y yo estaba dentro de Taken y en mi ventana aparecían estos personajes. Y fue muy mágico, muy mágico. Pero contrariamente a lo que cualquiera podía suponer, yo no lo vivía como qué cosa tan terrible, tan terrorífica, suframos, escondámonos. No, es que aquí está pasando algo. Lo más maravilloso, regresando al caso de Encuentros Cercanos del tercer tipo, es el final. Porque lo viví, lo recuerdo perfecto. Las audiencias quedaban muy desconcertadas con el final de Encuentros Cercanos, porque decían, a ver, toda esta película se hizo y todo este tiempo que invertí viéndola, ¿remata en esto? ¿Por qué? ¿Cómo para qué? Y ahí lo dejaban. No entendían que era un propedéutico, que era una preparación, que no era una película del Hollywood de siempre, con un final predecible, estadístico, tal vez final feliz. No, aquí hay un gran final, que además es poético. ¿Y pensás que Taken es una continuación de Encuentros Cercanos? No, yo la veo como otro ejercicio que va por el mismo asunto. Y creo que tendríamos que empezar a generar los nuevos. ¿Escuchás a Contactados? No. ¿Por qué? Porque no se me ha dado, porque no tengo tiempo, no por otra cosa, ¿eh? O sea, no es que le saque la vuelta, ni... No. Como tengo que ver tantas cosas y vivir tantas cosas por mi trabajo, que más que trabajo es mi vida. Y es una pasión, me imagino. Sí, entonces de repente hay muchos contenidos que se me van, ya desde la perspectiva personal. Hay muchos libros que quisiera leer y que no tengo tiempo. Hay muchas cosas que no puedo, pero no me da la vida para tanto. Pero me encantaría. Recién hablabas que estos contenidos están... Voy a usar una palabra que no es la que vos usaste, por supuesto, pero que están mal vistos al llevarlos desde el terror, o que hay un error en esa interpretación. ¿Qué pasa con las películas de terror? Por ejemplo, a ver, vamos a ir al tema por el cual es uno de los puntos que quería que hablemos hoy, que es Annabelle y todo lo que ocurrió. Sí. ¿Qué pasa cuando tenemos estas películas de posesiones, de este terror psicológico, dramático, que también es falta de información también? Por ahí me empiezo a contestar solo y quiero que me contestes vos. Específicamente cuando hablamos de lo que yo llamo el terror satánico, tenemos un problema. Uh-huh. Porque estamos hablando de un tipo de terror que ya no es terror, que ya no cumple con esa función. Pertenezco a una generación, si tú la quieres ver privilegiada, si tú la quieres ver como quieras, donde el bien era el bien y el mal era el mal, y Diosito era el bueno y el diablo era el malo. Uh-huh. Partiendo de esto, que te pusieran El Exorcista en 1974 era un acontecimiento. Nebulosamente recuerdo que El Exorcista se proyectaba en funciones de medianoche, en cines muy... Te estoy hablando de mi ciudad de aquel entonces, de un Monterrey que ya no existe tampoco, y de un escándalo social, porque
era un atrevimiento el solo hecho de que existiera esa película. Imagínate ir a verla. Después tenías que salir a confesarte. Yo era un niño muy pequeño, no me tocó inmediatamente, pero me tocó la profecía y estas cosas. Y el tema era que, claro, como Dios era bueno, como la religión católica era la buena, el satanismo era lo malo y qué barbaridad. Pasan los años y ¿qué sucede? Pues que te vas dando cuenta de que en el catolicismo, en la religión predominante por acá, hay muchos problemas, hay muchos abusos, hay mucha cosa fea, y entonces eso ya deja de ser bonito y ellos dejan de ser los buenos. Y luego te das cuenta de que pues, el diablo es un ángel caído y de que hay una historia detrás y de que ahora sí que pobre diablo. Y el diablo deja de ser esta criatura negativa. Hoy, que te expongan un contenido de posesiones y de todo esto, es raro. No te llega igual. El punto de partida de estas películas siempre tiene que ser el pasado para que funcionen. Porque hoy es imposible que te tragues el cuento de Diosito bueno, diablito malo. Sí, pero déjame decirte que a mí me ha tocado entrevistar a muchísimos exorcistas y muchísimas personas que han sido poseídas y que tienen mucho de esto. Entiendo tu concepto del blanco-negro católico, pero en realidad las posesiones son anteriores al catolicismo. De hecho, son anteriores a cualquier religión. Y mi pregunta de esto, que es cierto que la maldad, bondad occidental, que de hecho no es la misma mirada mesoamericana, donde todo es una dualidad y quien es bueno es malo, quien da vida quita vida, quien da amor tiene odio, quien da guerra da paz, que es esta mirada dual del mundo, que es mucho más parecida, si querés, me animo hasta a decirte, a la mirada de los dioses griegos, ¿no? Que no eran ni buenos ni malos, eran buenos y malos, no eran neutros de ninguna manera. Pero a lo que voy yo es, mucha gente, volviendo a tus mismas palabras, afirma que estas historias son reales. Y no necesariamente hablan del diablo, del demonio, de Lucifer, que es una mirada interesante la que decís. Obviamente no es la única, pero hay muchos otros seres. De hecho, hace poquito tuvimos aquí sentado a Eric Soham hablándonos de... él no habla, él obviamente no, su mirada no es una mirada católica, y él habla de seres de sombra y seres de luz. Y él dice, estamos llenos de seres oscuros. ¿Quiénes son esos seres oscuros? Ahí empiezan a plantear, bueno, algunos dicen que son incomprendidos, otros dicen que son malos, otros dicen que no saben lo que están haciendo, un poco bastante parecido a lo que nos pasa a nosotros hoy acá, ¿no? Pero que tienen poderes distintos y que generan cosas distintas. Sí te creo en la posesión, lo que no te creo es en la transformación a ficción que estamos teniendo, porque no la estamos contando bien o no la estamos contando como la tendríamos que contar. Nos quedamos en aquel pasado, en aquellas películas de los, sobre todo años 70, y por tanto sí tengo como muchos asegúnes con el terror satánico hoy. Por ejemplo, esta película que se estrena esta semana del Exorcista, el exorcismo. Será muy entretenida. No la he visto, pero seguramente será muy entretenida, y así como vas a ver Superman con tus palomitas o Los Cuatro Fantásticos, bueno, vas ahí y te la vas a pasar muy bien. Ves Superman y es como ver una caricatura de los años 70. Vas a ver Los Cuatro Fantásticos y es como ver una caricatura de los años 60. Es el neomacartismo. Y no te sorprenda que vayas a ver un exorcista y te sientas en el 74. Va a ser muy entretenido. Pero de ahí a que sean filmes que trasciendan, que rompan la historia del entretenimiento, yo tengo muchas dudas. ¿Y qué te pasó cuando viste El Exorcista? Floté. Me encantó, me asusté, sí me la creí. Realmente tuve una gran experiencia cinematográfica, que no es muy distinta a la que tuve cuando vi a Alien, ¿ok? Cumplió su objetivo. Pero sin embargo, sin hablar de la posesión, pero todo lo que pasa alrededor, a vos te pasó.
O sea, cuando me contabas la anécdota de los cuchillos cayéndose, sí. yo no podía dejar de pensar en El Exorcista. Es que esas cosas... Contanos cómo fue eso primero, para que la gente no lo sabe. Para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento y que no tengan el antecedente, ahí les va. Yo fui un niño al que llevaban a terapias, yo fui un niño al que curaban de susto cada semana, al que le hacían cualquier cantidad de rituales porque yo era un niño que hablaba. Simplemente dejé de hablar y todo fue felicidad. ¿A dónde voy? Entre muchas anécdotas, a finales de los años 90, viví en una casa que estaba poseída y la casa me odiaba y la casa me hacía cosas. En serio. Una anécdota de todo esto que viví en esa casa, que yo no creo que sea la más siniestra, fue cuando alguien me aconsejó precisamente para cortar con, entre comillas, las malas vibras, colocar en el lugar donde yo más estaba en esa casa, que era mi estudio, mi área de trabajo, que quienes trabajamos creativamente consideramos que nuestra área de trabajo es algo más que un área de trabajo. Bueno, ahí en esa puerta me recomendó poner una protección que consistía en 2 grandes cuchillos, como machetitos, que van cruzados y los cuelgas ahí y traen algo, no sé, en fin, los pones, ¿sí? Y los puse, había espacio para ponerlos, todo normal. Cuando te dedicas a esto tienes horarios extraños, muy de noche, muy de noche, muy de noche. De repente voy a cruzar porque voy al baño y justo cuando paso por ahí, los cuchillos me caen encima, pero así, o sea, a milímetros de la espalda. O sea, una micra más, una micra menos, se me hubieran ensartado en la cabeza. No sé qué hubiera pasado porque eran cuchillos como de infomercial, así de verdad, de esos que cortan cosas, pero dije, no, esta casa no me quiere. Y sí sentí miedo, y sí lo viví, y sí es como del Exorcista, sí. O sea, yo me acuerdo cuando vos me contabas esa anécdota, yo no podía dejar de pensar en El Exorcista. Y yo decía, cuando algo paranormal te da miedo, siempre pienso, voy a la anécdota de Álvaro Cueva. Porque... Tuvimos una relación muy fea esa casa y yo. Esa casa todavía existe, esa casa todavía está poseída. Le deseo mucha suerte a quienes viven ahí, porque si está latente, en algún momento va a explotar. En serio, ahí está. Y la casa tú la ves y es como de película de terror, porque todo alrededor de la casa floreció. Y esa maldita casa está ahí muerta, y como casi intacta. O sea, visualmente es un choque que yo no sé por qué a nadie le llama la atención, o por qué la nueva propietario de esa casa no ha hecho nada. Es todo raro, ¿eh? ¿Qué es lo más siniestro? Porque me decís que eso no fue lo más siniestro que te pasó ahí. Lo de la bañera. Ay, sí. Eso fue macabro. Les cuento rápido. En el baño de esa casa había una bañera y no me pregunten por qué en aquel momento de mi vida. Bueno, yo gozaba de la bañera y compraba sales y todo eso. Como en película de posesión. De hecho, está esa escena en muchas películas. Juro que es verdad. Yo vivía solo, además, en esa casa gigante. Y me voy a la bañera, pongo mis sales y, bueno, vamos a combatir el estrés, ¿no? Y en algún momento yo me morí. Yo perdí la conexión con mi cuerpo. Yo no podía mover un músculo, nada. Estaba en la bañera ahí solo en aquella casa grande, oscura, en la bañera, sin poder mover un dedo, en peligro de muerte. Y además consciente, así de que yo veía todo, yo no podía hablar, no tenía a quien gritarle además, pero hubiera gritado. No, nada, pero yo estaba despierto, viendo, sintiendo la impotencia de ¿qué está pasando? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo voy a salir de esta? Y como en película de terror, después de una larga angustia, de una larga ausencia, de pensar lo que quieras, me escurrí y me caí al piso del baño.
en esta agitación. Visualmente debió haber sido muy grotesco, o sea, pues, imagínate tú. Además, yo pesaba 50 kilos más de los que peso ahora, entonces una cosa espeluznante, y recuerdo con mucha angustia eso, pero además el dolor de ¿a quién se lo cuento? ¿Qué hago después de esto? Me pongo los calzones y me salgo de la casa. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Y con esa casa no había manera de hacer tratos. ¿Y qué hiciste? No, me largué, todo. O sea, además, la casa acabó con mi economía, acabó con mi vida laboral, acabó con mi vida sentimental, acabó con todas mis conexiones. Fue una casa, quería matarme, o sea, la casa estaba mal conmigo. Y después de un proceso penoso, conseguí escapar de la casa. Bueno, pero entonces, a ver, vamos a corrernos del bien y mal católico porque entiendo a dónde vas. Ajá. Hay algo malo, entonces, también. O por lo menos que no te quería. Sí, hay algo malo, había algo malo en esa casa, entendiéndolo así. Pero a donde me voy es a... No era malo porque no fuera de Dios, ¿sí me explico? No, pero corrámonos del no era bien y mal católico. O no era malo por una cosa de pecado. Sí. Sí, era maldad. Algo había. Sí, la maldad existe, claro que sí. Pero la maldad que veo volviendo al gran tema de todo esto, que era la ficción cinematográfica. Es maravilloso estar hablando de esto en una noche de tormenta. Porque además ustedes no lo saben, pero a nuestro lado hay truenos y centellas y en cualquier momento se nos va a aparecer algo aquí. Ya verán, porque también he pasado en programas de televisión, Jorge Luis. Pero a donde voy es, estas cosas sí pasan. Y no sé, así como de que yo las atraiga, quién sabe, pero lo que te puedo decir es que pasa. Bueno, un poco por eso, a lo que quería ir al principio, ahora quiero ver lo de qué te pasó en programas de televisión, pero antes vamos a esta anécdota y después volvemos. Es esto que está pasando ahora, que está en todos lados, con Anabel y cómo Dan Rivera terminó muriendo de una manera muy extraña, que de hecho él es de alguna manera uno de los sucesores de quienes empezaron con estas historias, que es el matrimonio Warren, Ed y Lorraine Warren, que son quienes empiezan a colectar estos muñecos y demás. Yo no sé qué pasó, o sea, todo lo que están hablando es que es un lamentable accidente y una verdad que todos nos morimos, pero cuando empezás a ver todos los puntos alrededor decís... Dan Rivera no era estúpido. Él sabía con lo que estaba jugando. Y qué terrible lo que te voy a decir, pero él se suicidó. Él se suicidó al jugar con lo que él sabía que lo iba a matar. Porque él no era tonto. Él entendía de todo esto. Y yo no creo que haya sido el resultado de una desesperación económica, ganas de popularidad, no. Muchas de las cosas que se están diciendo, lo único que están haciendo es contribuir a una narrativa equivocada. No. Dan Rivera sabía a lo que se exponía y te podría jurar que él sabía en lo que iba a acabar. ¿Vos estás convencido que tiene que ver con todos estos objetos, especialmente con Anabel y demás? Por supuesto. Pero por supuesto. Dan Rivera, que es vamos a llamarlo de una manera amable, el heredero del matrimonio Warren, es un hombre que entiende de todos estos objetos, sabía lo que estaba manipulando y sabía lo que iba a pasar. Es que la gente que manipula estos objetos usualmente no les tiene miedo. Yo recuerdo hablar, aquí en México hay un personaje que para mí es fantástico, que es Jorge Moreno, que tiene un museo de objetos paranormales en Mérida, y él convive con estos objetos. Entonces, entiendo lo que decís, ojo, pero digo, es como el cuidador del león que se acuesta a comer el sándwich al lado del león y estás al lado del león. En este contexto hay niveles. Y Dan Rivera pertenecía a una élite muy privilegiada que sí sabía. Podría asegurarte
Que lo hizo a propósito. Que lo hizo a propósito. Que él lo que quería era cerrar así. La pregunta es, ¿por qué quería acabar con su vida? ¿Por qué quería acabar con su vida de esta manera? ¿Por qué a través de Annabelle? Esas son las preguntas. Es muy fuerte lo que decís. Es que él era un hombre muy fuerte, él era un hombre muy, 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 muy experto. A esos niveles no se cometen errores. Si fuera un influencer jovencito que está comenzando, bueno, está bien, un accidente, te lo compro. Si fuera una persona muy necesitada de popularidad, de romance, de aventura, de dinero, bien. Dan ya estaba más allá del bien y del mal, más allá. Y sí, él tiene una exposición cotidiana con estos objetos, como yo puedo tener una exposición cotidiana con otras circunstancias, pero a donde voy es precisamente porque trabajas con eso, porque convives con eso, entiendes lo que va a pasar. ¿Qué había en el interior de Dan? ¿Por qué se cansó? ¿Por qué se rindió? ¿Qué problemas tenía en lo personal? No lo sé, pero este es un asunto muy, muy, muy interesante y distinto a cualquier otro, llamémoslo, escándalo del mundo paranormal profesional. Qué fuerte. Y hago un linkeo al principio de la entrevista cuando me decías que muchas veces estas películas nos cuentan verdades y nos explican cosas que no podrían explicarlas de ninguna otra manera. ¿Eso sentís que pasó tanto con El Conjuro como con Annabelle y con la historia de los Warren? El universo de películas de El Conjuro es una riqueza exquisita. En verdad. Sí. No tiene nada que ver con cualquier otro contenido que se haya generado en la historia del cine, aunque por ahí pudieran aparecer elementos de contacto. Sí. ¿Por qué? Porque aquí desde 2013 se construyó una saga que estaba ayudándonos a tomar conciencia, abriéndonos los ojos sobre fenómenos paranormales, pero a través de la mirada de un matrimonio, de una historia de amor, de una pareja real. Es muy distinto, muy distinto. Súbitamente la figura de Annabelle emerge como algo muy seductor, porque coincide con muchas inquietudes sociales. Sí. A todas y a todos nos encantan los juguetes poseídos. O sea, es una cosa que, bueno, hasta choque. O sea, es muy, muy divertido, es muy, muy emocionante. Yo creo que no existe una niña, que no existe un niño que no haya hablado con sus juguetes, que no haya tenido una relación con sus juguetes, que no haya sentido que sus juguetes le dicen algo. Y por lo mismo, cuando de repente aparece esto, bueno, se convierte en una mina de oro. Bien, se fue saliendo de control. Ya dejó de ser un propedéutico para convertirse en un negocio paralelo. Ya se comenzó a traicionar la esencia de este universo de películas. Ya el legado de los Warren se fue por otro lado. Evidentemente, alguna entidad no quedó muy satisfecha, porque ya no se trataba nada más de divulgación, sino de show, sino de explotación. Así como nosotros nos quejamos ahora de la invasión a nuestra intimidad, bueno, estos seres también tienen algo parecido a una intimidad, y cuando tú accedes a ella, o cuando tú puedes acceder a ella, es porque ellas y ellos te lo permiten. Es lo que decías al principio, son muy buenos escondiéndose, ellos solo se muestran cuando quieren. Entonces imagínate tú que llega una entidad, que llega una criatura de estas, te abre su corazón, por decirlo en términos como muy comerciales, y tú la traicionas, tú lo traicionas, pues permíteme tantito cómo te explico el castigo que vas a recibir. ¿Sí? Bueno, todo esto lo sabía Dan Rivera. Ay, sí. Ahora resulta que él era un novato, inexperto. No, hombre. No. Y
todo lo que se construyó con esta experiencia inmersiva, con este freak show, gira artística, es exactamente lo que no se tiene que hacer. Y él lo sabía. De veras. Él lo sabía. Me encantará cuando las investigaciones revelen algo concreto. Yo no sé, a lo mejor él tiene una enfermedad, y a lo mejor hay algo atrás que lo llevó a apostar por el suicidio a través de lo paranormal. No lo había pensado así de ninguna manera. Yo simplemente me quedaba en esto que te decía de, para que sea casualidades, demasiadas cosas todas juntas, ¿no? Y me llama la atención, pero es una mirada interesante y fuerte lo que decís. Vos decís que no entendimos, bueno, vos decís que él sí entendió, pero que estas películas a veces no logran explicarnos que queremos un poco lo mismo. A ver, hace un par de semanas yo hablaba en otro podcast con Pepe y Chema, hablaba de una vez que yo tuve que hacer para una serie que hice que se llamaba Sugestiones, la ciencia del engaño, un juego de la Ouija, para hablar de lo que es un concepto psicológico que es el movimiento ideomotor, o sea que de alguna manera casi lo moves inconscientemente, que es una mirada que la diseñaron diferentes psicólogos en Estados Unidos, diciendo que en realidad la Ouija la mueve alguien de manera inconsciente, entonces que vendando los ojos de todos los participantes y dando vuelta al juego, se iba a seguir moviendo sin sentido. Yo lo hice y siguió escribiendo. Pero la anécdota que quería decir, la mitad de los mensajes es: no jueguen con eso. Yo jugué, no se juega con eso, no se juega con eso, no se juega con eso. Hay una posición de respeto que no podemos perder entre nosotras y nosotros y entre el más allá. Así como todo el mundo está ahora de que no, respétame y respeta mi orientación, respeta mi identidad y respeta mi cuerpo y respeta, pues sí está bien padre que te pidas todo ese respeto, pero ¿qué crees? Del otro lado del espejo, en estas otras dimensiones, también hay criaturas que merecen respeto. ¿Quién te dijo a ti que puedes abusar de ellas, que puedes burlarte de ellas, que puedes hacer negocio con ellas, que puedes buscar tu fama a través de ellas? No, espérame tantito, por ahí no va. Ellas también merecen respeto. Y así como tú te enojas y pones demandas y denuncias, y ¿qué crees? Ellas y ellos también están en su derecho de hacerlo. Solo que no son tan diplomáticas como tú y no van a poner un post en una red social. Van a hacer lo que mejor saben hacer: mover energías. Me estás asustando, no lo había pensado así. Hay valores. Todo el tiempo hablamos del amor, todo el tiempo hablamos del odio. Yo te lo comentaba hace rato por mi vida, por mi experiencia. Yo no tengo broncas con nadie, yo no tengo broncas con nada. De repente me topo con una entidad, una criatura, un ser, una fuerza, y es amor y paz. ¿En qué te puedo ayudar? Digamos que suena muy romántico, yo soy un loco romántico, pero estamos para ayudarnos, para echarnos la mano. Y así como de repente me encuentro con una chica que quiere un consejo porque está haciendo una tarea para su universidad, bueno, siempre ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? E igual, o sea, ¿qué puedo hacer por ti? A veces no se trata ni siquiera de que hagas algo. Se trata de coexistir, se trata de convivir. Porque volvemos a lo mismo. No estamos solas, no estamos solos, pero no lo entendemos. Y nos encanta dramatizar y la intensidad y, oh, divino tormento, yo aquí. No, hombre, no. Y estas personas también tienen derecho a sentirse acompañadas. ¿Y qué pasó con la casa entonces, con todo este entendimiento que tenés? ¿Qué pensás que puede haber pasado? A veces la diplomacia no funciona. ¿Le pediste permiso? No recuerdo haberle pedido permiso y seguramente no lo hice porque nunca pido permiso. Uh-huh.
Mira qué buena pregunta. Creo, sin temor a equivocarme, que si hubiera pedido permiso, se hubiera carcajeado. Se hubiera carcajeado. Como me ha pasado en el mundo real o en el mundo cotidiano, de que ofrezco una disculpa y se ríen, porque ¿cómo ofreces? O sea, sí, pues es que así también pasa. O sea, hay momentos donde la diplomacia y la ridiculez se parecen mucho. No pedí permiso, pero tampoco hice daño. Ni tampoco fui irresponsable, irrespetuoso, ni nada. No hay razones para el odio, como no hay razones para el amor. Tú le puedes preguntar a alguien, ¿por qué te amo? Porque no hay respuesta. Te amo porque te amo. Eso se siente. Bueno, el odio funciona igual. Es como que, ay, esta criatura me odia. ¿Por qué? Pues ve tú a saber. No. O sea, sí, no. Pero evidentemente en el caso de la casa no era un problema contigo, sino con todo. Yo supongo que quienes están ahí ahorita son muy infelices. Porque si no crece ni vegetación alrededor, estamos hablando que hay un problema con la vida. Sí, está muy fuerte eso. Pero conseguí liberarme. Yo tuve un temor cuando me fui de esa casa. Dije, igual se viene conmigo esto. No. Pero además fue mágico. Me largué de esa casa y renací. En todos los sentidos. Encontré el amor de mi vida. Abrí unas puertas profesionales fantásticas. Mi economía se fue recuperando. Mis relaciones familiares mejoraron. Todo floreció, pero así como bien raro. Para que veas cómo estos hoyos negros sí chupan. Chupan y te llevan. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si yo me quedo ahí? Si hubiera sido un aferrado, si hubiera algo, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y por ahí estarías ahí solo. No, yo soy muy oriental. El suicidio existe. Sí. Seguramente ya no estaría aquí platicándotelo. Hablabas también que tuviste experiencias en set televisivos. Sí, y hay pruebas. O sea, no es un choro mareador. No, aquí hay pruebas y en algún lado están las cintas. Te voy a poner ejemplos. El más platicable. Uh-huh. A principios de los años 2000 había un canal de televisión que se llamaba CNI, sí. Canal 40, que estaba en el piso 41 del World Trade Center de la Ciudad de México. Yo ahí tuve un programa que se hacía en vivo de lunes a viernes que se llamaba El Pozo. Uh-huh. Lo hacía con dos de mis mejores amigos. Era un programa que amé mucho. De ahí surgió la frase chéquelo. Es una historia hermosa. En fin. Tenía un esquema que en aquel entonces nadie usaba, que era como de programas temáticos. Entonces yo tenía un programa satánico, yo tenía un programa cristiano, yo tenía un programa con José José, yo tenía un programa de telenovelas, yo tenía un programa de críticas. Ningún programa se parecía al otro. Todos en el canal estaban desconcertados y un tanto furiosos porque eso desquiciaba a todo el mundo. Hoy podría ser YouTube. Pero a donde voy es... yo siempre he creído en esto. Y invité a Juan Ramón de La Mano Peluda, que en aquel entonces era una súper celebridad. Y mi programa tenía una peculiaridad. Una de mis mejores amigas, Claudia Segura, era experta en radio. Jaime Alfonso Sandoval era experto en contenidos familiares e infantiles. Y yo en televisión. Entonces, todos teníamos que hablar con él. Claro. Lo invité. Y juro por Dios que es cierto. Estamos en la charla. Teníamos muebles que nos prestaba una mueblería muy linda, Muebles Ascue. Y nos habían montado una cantina. Era una sala y una cantina con sus sillas altas, muy monas, muy bonitas. Uh-huh. Bueno, estábamos platicando con este señor y con Juan Ramón y de repente los muebles empezaban a caer. O sea, pero así en el momento en que está Juan Ramón contando, miren, bla, 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 y entonces me encontré al diablo, bueno, ¡paz! Y nada más nos volteábamos a ver
los conductores y decíamos, nos reímos, lloramos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Porque además Juan Ramón no decía nada. O sea, él estaba como de que, sí, sopló el viento. Sí. No, y de repente dudábamos porque habrá algún compañero ahí jugándonos una broma. No, pasaban cosas. Es muy loco. Yo estoy casi seguro que me contó esa anécdota. Es que ya está documentada, como lo de las morras malditas. Hace muy poco tiempo tuve un podcast en Televisa que se llamaba La Cueva de Álvaro. Y también, un día tenía una estrella de cine, otro día tenía un escritor, un día luché por tener a las morras malditas que hacen grandes contenidos de terror en podcast. Y, a ver, amigas, pues vamos a contarnos nuestras historias, ¿no? Y una de ellas empezó a platicar algo que tenía que ver con demonios, duendes. Si algo tiene Televisa, es dinero. El equipo que existe en Televisa es de última generación, así huele a nuevo, como los coches recién desempacado, lo más exigente del mundo, en serio. Bien, esto se grababa en audio, con algunas camaritas por ahí, y yo tenía un apuntador, el chicharito, el audífono, donde pues el productor me decía cosas, ¿no? Te quedan tantos minutos, lo que normalmente te dicen. Entonces, estaba contando una de las morras esta historia, y la estaba contando como solo ella sabe hacerla, e igual que Juan Ramón es. Y entonces el diablo se aparece, le dice, no sé. En ese momento mi productor me empieza a gritar por el audífono. ¡Álvaro, deténganse! Pero así como, pero en este tono, o sea, no era como de que bájenle la voz. No, era así como desesperado. Pero además yo estaba escuchando la historia de la invitada, yo estaba conduciendo y yo decía para mis adentros, ¿qué se hace en estos casos? Interrumpo, porque si interrumpo voy a acabar con una gran historia. Empiezo a gritar yo. ¿No? Y entonces pero los gritos del productor ya eran como desatados. Y entonces se abrió la puerta y entró, ¡ya no sigan! Bueno, más se tardó eso en ocurrir que las morras con su visión de influencers es de agarrar el celular y empezar a grabar. ¿Qué fue lo que pasó? Que mientras estaban hablando esto, en el equipo sofisticadísimo, infalible de Televisa, se empezaron a escuchar voces. Y estaba graficado. O sea, así como si fuera un electrocardiograma, pues sale tu voz, ¿no? Así, claro. Clic, clic. Bueno, aquí empezó, sobre nuestras voces, se empezaron a pintar voces. O sea, estaban ahí visualmente. Y el sonido era, tú lo oías y no era como cuando ponías sus discos al revés en los 80, no. Era que te decían, no. Se oía la voz y encima se oía una contravoz, así como horrible. Las morras lo documentaron, lo transmitieron, hicieron cosas con eso, porque además es cierto, o sea, no fue choro. Y nosotros tomamos la decisión editorial de omitir esa parte por respeto a las audiencias, por respeto a la empresa, por respeto a todos, porque... ¿Cómo lo explicas? Es que hay una cosa triste aquí y sí tengo que denunciarla. Volvemos a lo mismo. Creo que la 80ª vez que te digo volvemos a lo mismo. En mi industria esto se ve mal. Esto no se cuenta, esto no se dice, esto no existe, esto es charlatanería, esto es superficialidad, esto está mal. Bueno, se me ocurren, ahora te voy a contar mis anécdotas con Juan Ramón que van para ese lado. Venga. Pero antes de eso yo tengo un programa en el canal donde compartimos en Maussan Televisión, donde vos estás en Álvaro Cueva en Maussan Televisión también, en donde tuve el honor de tener a un gran amigo y a un invitadazo en mi primer capítulo. La serie se llama Mi Historia Paranormal. Y son celebridades mexicanas hablando de esto, ¿no? Y hablando del planteo de yo no creo en lo paranormal. La gente dice esto siempre, o casi siempre. No todo el mundo, pero casi siempre. Hacen una pausa
te miran, pero una vez me pasó que, y ahí empiezan a hablar y a hablar. Qué gran invitado que tuve en ese primer capítulo, ¿no? Qué honor. Jorge Luis. El señor Álvaro Cuevas, por supuesto. Gracias. Ay, me chiveas. Es que esto es... Todos tenemos estas historias, por más que no queramos contarlas. Eso es a lo que voy. Te lo voy a decir como amigo. Esto es peor que salir del closet. ¿Sí? Porque ser gay es ser gay. La historia nos permite expresarnos, nos permite ser. Ya no es como cuando yo era niño. Pero hablar de esto no. Bueno, la frase que más se me repite, ya voy como 20 entrevistas, 20 y algo de entrevistas, la frase que más se repite es: nunca hablé de esto, nunca me imaginé que iba a hablar de esto, gracias por dejarme hablar de esto. Porque además te libera como salir del closet. Yo por eso no tengo empacho. Recuerdo con mucho cariño cuando transmitiste este programa que hicimos, que mucha gente se me acercó para decirme, es que nunca pensamos que tú. Y yo lo que siempre les decía era, a ver, ¿por qué yo? No. Y es como que todos mis valores no tienen que ver con... No, espérame, es que no es un asunto de valores, es un asunto de ser, de existencia, de lo que somos, de lo que nos pasa. Y volvemos a lo mismo, como ser heterosexual, como ser homosexual, como todo este maravilloso abanico que tenemos ahora. Bueno, trasládalo por favor al mundo paranormal, ya sí somos. Hay otro abanico de este lado del universo donde vivimos en diferentes frecuencias nuestra paranormalidad. Sí. Sí, que en realidad no es tan difícil, que es otra de las frases que uso yo en ese programa, ¿no? Paranormal significa fuera de. O sea, lo paranormal o lo parapsicológico, como se llamaba antes, es un concepto básicamente aristotélico. Estaba fuera de la biblioteca, era lo que no sabíamos que era. Estaba fuera de la normalidad. Pero no significa que no esté. Que es un debate muy grande incluso con la audiencia. O sea, muchas veces en este tiempo donde están saliendo muchos programas, o cuando fui de entrevistado para promocionar esta serie, mucha de la gente decía, sí, dice un montón de cosas, pero no muestra ninguna prueba. Y yo algunos me tomé el trabajo de contestar diciendo, yo no necesito mostrar pruebas porque yo no necesito convencerte de nada. Y le digo, y yo como productor de televisión, si hay algo que no creo es en la imagen, porque yo modifico imágenes todo el tiempo y muchas veces solo modificando una imagen para vos va a ser real. Me encanta el trueno ahí en ese Tu instante. fondo es espectacular. Estas cosas pasan, escuchen. Bueno, y a eso que te decía, volviendo... Yo fui, no te voy a decir que fui gran amigo de Juan Ramón, pero armamos varios proyectos juntos. Estuve cenando con él poquitos días antes de que muriese. Estábamos armando un programa de fantasmas. Y a mí me pasaban dos cosas. Primero, la magia que él tenía. Él se ponía a contar una historia y no importaba quién estuviese alrededor, el mundo dejaba de hacer lo que estuviese haciendo para sentarse como si estuviesen escuchando a una abuela contando un cuento. No lo volví a ver con nadie. Es que además él era un gran ser humano, una persona muy positiva, muy luminosa, muy cariñosa, entrañable. Sí, fue una gran pérdida. En verdad, me tocó coincidir con él también poco antes de que muriera, afuera de lo que eran los torniquetes de TV Azteca. Y no lo voy a olvidar jamás. El más cariñoso, el más amable, el más dulce. Y mira. Sí. Pero bueno, él me contaba estas cosas todo el tiempo. De hecho, las anécdotas que yo recuerdo, la primera vez que lo entrevisté fue hace 20 años para una serie de Infinito, justamente que también hablábamos al principio. Y obviamente hablamos del caso de Josué Velázquez, este caso que fue famoso en todo el planeta. Yo creo que debe ser el episodio de radio más conocido y más reproducido de la historia de Radio Mundial. Debe estar igual, me animo a decir por ahí, me van a decir que soy un exagerado, que el de Orson Welles. No. Pero debe estar a ese nivel. No debe haber más. Yo no conozco otro programa de radio que se haya reproducido tanto. Con la diferencia de que a Orson Welles, bueno, lo estudian y lo veneran y todo, porque volvemos a lo mismo. Sí. Esto está prohibido.
Sí, sí, sí. Pero bueno, a lo que voy es, él contaba que ese día bajó la temperatura del estudio, que querían leerla, que estaba el pastor ahí que quería leer la Biblia y se le enroscaba las hojas de la Biblia y no le dejaban leer el Salmo, que creo que hasta la luz parpadeaba, perdón a la gente que estuvo ahí si estoy equivocándome en mi memoria, pero solo memoria, no estoy tratando de exagerar. Y a mí me pasó lo mismo estando con Josué, que espero que esté sentado acá con nosotros dentro de poco. Yo tengo muy buena relación con él y la verdad que es una persona fascinante para hablar, pero hace un tiempo fui a entrevistarlo a la casa y cada vez que él decía el diablo, el demonio, empezaban ruidos que no estaban en ningún lado, empezaban a escucharse golpes y... Y yo lo llamo a mi productor Omar y le digo, por favor, fíjate qué es lo que está pasando. Y no había nada, y no había nadie. Y estaba mi esposa Vero ahí también. Y todos buscando de dónde venían los ruidos mientras seguíamos la entrevista. Y no había un lugar de donde viniesen esos ruidos. Estas cosas existen, estas cosas pasan. Así como nosotros existimos, así como nosotros pasamos. Punto. Álvaro, la verdad que antes de agradecerte por tu generosidad, quiero preguntarte una última cosa. A tus órdenes. Sos un gran crítico, pero también sos un autor. Gracias. ¿Por qué esta historia de la casa no está escrita? Porque no he tenido tiempo. Tenés que tomarte el tiempo, por favor, te pido. No he tenido tiempo. Yo sufro mucho. Jamás había dicho esto. Wow. Yo sufro mucho porque no estoy escribiendo lo que tengo que escribir. Pero como cualquier padre de familia, como cualquier trabajador del siglo XXI, necesito hacer otras actividades para sacar adelante todo. Sufro mucho. Tengo cualquier cantidad de historias y proyectos ahí. Lo que necesito es tiempo, porque no son enchiladas. Aunque tengo mucho oficio, no he podido, no he tenido tiempo. No es porque no quiera, o porque no tenga ganas, o porque no pueda publicar, no. Es porque no he tenido tiempo de sentarme y hacer esto que es muy laborioso. Además, en mi caso, yo soy el que escribe. Yo no subcontrato a nadie, yo no agarro una grabadora, el celular y le dicto. No. Yo escribo. Y eso es laborioso. ¿Computadora o a mano? Computadora. Uso muchos cuadernos y estructuro a mano y todo eso, pero la computadora es la que sí. Te voy a contar una intimidad para que veas el nivel de confianza que te tengo. A todos. Cuando escribes, Sí. también hay energías. Cuando escribes, yo le doy gracias a Dios que se hayan inventado las computadoras portátiles. Son un gran invento. Desde que salieron yo tengo la mía. Porque te puedes ir con ella a cualquier lado. ¿Sí? En mi casa, que es tu casa, que es su casa, yo sé dónde me tengo que sentar a escribir. Yo sé dónde me tengo. O sea, yo no me puedo sentar a escribir en cualquier lugar. No, yo sé en qué lugar, en qué ángulo me tengo que sentar a escribir, si no, no escribo. Y hay un rinconcito muy específico que ante los ojos de cualquier persona podría ser un lugar muy incómodo para escribir, porque aparte escribir una columna me lleva hora y media. Uh-huh. Entonces, dices tú, Álvaro, ¿qué estás haciendo ahí? Bueno, estoy escribiendo. Y es muy divertido porque mi hijo siempre pasa por ahí, siempre me mira ahí, llega y me ve ahí, sale y me ve ahí, todo. Entonces yo le digo, hijo, no sé qué recuerdos vas a tener de mí, pero no me juzgues porque siempre me ves escribiendo aquí. Así siempre me ves escribiendo aquí. ¿Okay? Entonces, amo escribir y sufro mucho porque no hago eso otro. Me pasa un poco lo mismo. Y me pasa un poco lo que decís de la incomodidad. O sea, yo tengo varias obras de teatro, novelas escritas que no publiqué y demás, pero las tengo ahí guardadas para publicar algún día. Yo ni eso. Pero mi lugar favorito para escribir es el metro.
Que después descubrí que muchos escritores lo hacían, pero yo dejé de viajar en metro y me cuesta mucho más escribir. A nivel placer, a nivel laboral, escribo en cualquier lado, de cualquier forma, porque somos profesionales. Pero a nivel placer, si yo tengo que escribir de placer, escribía. Ahora estoy escribiendo en computadora, pero escribía en cuaderno, a mano, con la letra más fea que te puedas imaginar, que solo yo la entiendo, Sí. y en el metro. Entonces, iba y venía muchas veces en Buenos Aires, en mi casa, tenía casi 60 minutos de ida y muchas veces era ir y volver escribiendo y desarrollando. Después me enteré con el tiempo que Agatha Christie hacía eso cuando no sabía cómo describir un personaje, se subía al metro y empezaba a describir personajes. Nunca lo hice porque me enteré después. ¡Qué hermoso! Gracias por contarlo. A mí me encanta leer en el metro. ¡Ay, cómo me divierto! Pero lo gozo Sí. y me paso de la estación. Pero porque me voy. Pero te digo, estas posiciones para escribir existen. Yo lo que necesito es tiempo. Ojalá que pronto lo tenga. Pero está en tu lista. Está en mi lista y hay Escribir muchas esta cosas. historia de la casa está en tu lista. Está en esta lista un paquete de historias que, como cuando platiqué contigo la primera vez, no vas a creer, porque vas a decir, Álvaro, tú estás, sí, sí, vas a ver. Bueno, yo espero que te tomes el tiempo para que lo podamos leer, porque de verdad valdría la pena. Esta historia de la casa podría ser una gran película. Sí, lo sé, además lo sé. Podría ser una gran película. Gracias, además lo sé, porque no se parece a nada, aunque comparte el tema de la casa embrujada, pero además porque es muy local, es muy mexicana, es muy chilanga, es muy distinta. O sea, yo sé por dónde. Bien. Bueno, y antes de irnos, hablamos de Spielberg, de tres de sus puntos más grandes, aunque tiene otros puntos paranormales increíbles en toda su historia. Hablamos de El Conjuro y todo el universo de los Warren. Uh-huh. ¿Qué otra película o qué otra historia que tenga que ver con lo paranormal recomendarías que tenemos que ver? ¿O qué otras? Mi mejor consejo es que no esperes que alguien te recomiende una película. Uh-huh. Juro que es verdad. Estos contenidos se te van a aparecer porque son tus contenidos. Tu película paranormal, esa que es para ti, va a llegar para ti. Se te va a poner enfrente y tú lo vas a detectar. Yo te puedo decir, oigan, es que tenemos que ver. No, eso es arrogancia, eso es soberbia, eso es ya... No, porque todos conectamos de maneras distintas. Hay personas que pueden conectar mucho con los lugares comunes. Hay personas que pueden conectar mucho con casos muy aislados. Te voy a contar una anécdota personal que no es necesariamente la película que yo te voy a recomendar, pero hay un filme independiente, baratito de mi tierra, Monterrey, con la inmensa Diana Bobbio cuando era adolescente, que se llama La posesión de Altair. La encuentras a $2 en las plataformas, porque te la venden así a $2. ¡Wow! Júrame que la ves y que no, o sea, pero además que no vas a despegar la vista hasta los créditos, porque si te distraes porque volteaste el celular, porque volteaste la palomita, ya te fregaste, ¿sí? Esta película me la hicieron a mí. Ajá. Y cuando la veas vas a entender cosas de mí que tal vez no sabías. No es lo que parece, es mejor que eso. Pero, insisto, así como esa película me apareció, yo no la estuve buscando. La posesión de Altair. Ajá, sí, así como 1000 posesiones. Bueno, esta es la posesión de una chica que se llama Altair. La posesión de Altair. Es baratísima, no te imagines, así como Masacre en Texas la primera, o sea, así de $2, pero hecha con el alma. Y te va a aparecer tu película. Yo, por ejemplo, amo mucho a las nuevas generaciones
y su libertad para conectar con vampiros, con zombies. Eso, ay, ojalá yo lo hubiera tenido de adolescente, qué barbaridad. Por eso también formo parte de la comunidad zombie, voy a las marchas zombies y todo eso. Yo creo mucho en esto. Pero mi respuesta concreta ya es, no te voy a recomendar una película. Bien. Esa película te va a aparecer. Pero no seas tonta, no seas tonto. Cuando te aparezca, pues sí, échatela. Sí, son mensajes que te va mandando así la vida. Úsenlos. Pasa con los libros. ¿Por qué a donde quiera que voy me encuentro una edición de Carrie? O sea, ¿por qué? Que ese libro no está en ningún lado. ¿Por qué me está apareciendo? O sea, me persigue Carrie. O sea, algo te está diciendo el libro. Así, no seas tonta, no seas tonto, reconócelo, te lo compras y te lo lees. Léelo. ¿Lo hiciste? Sí, claro. Amo Carrie como un animal enfermo, porque además literariamente es una joya. Bueno, es un gran autor. No, Stephen King, aparte ese Stephen King, ex maestro de literatura, bordando esta novela con supuestas notas de periódico. No, es un poema ese maldito libro. Increíble. Yo siempre digo, más con lo que vos decías de vampiros, y yo sí me animo, nada que me animo, yo sí recomiendo esto, si les gustan los vampiros, por favor, lean Drácula de principio a fin. Claro. Yo creo que la gran mayoría de la gente que ama a los vampiros no leyó a Bram Stoker, y yo recomiendo leer ese libro que tiene 3 estilos literarios adentro del mismo libro, en 3 puntos distintos, y no lo podés dejar. Y por otro lado, en el terror, yo nunca jamás dejaría de recomendar a Edgar Allan Poe. No, te digo, cada quien conecta. Sí. Hay una nueva generación de creadoras y de creadores de terror aquí en México que tenemos que honrar y tenemos que reconocer y abrir las puertas y las cámaras y los micrófonos porque están haciendo unas cosas increíbles. Son chicos que todavía no son famosos, pero que te los encuentras en los stands más humildes de las ferias del libro. ¡Hoy te llevas unas sorpresas tan bonitas! Porque ellos nacieron libres, no como nosotros. Entonces, están desatados y sí están llegando a donde el terror tiene que llegar. Sí. Ahora en la Feria del Libro de Pachuca se van a encontrar con un stand de puras mujeres creadoras de terror, que yo quiero echarme el viaje nomás para conocerlas. Porque además, como van a estar ahí, ellas que están iniciando sus carreras, pues tienen sus ediciones Príncipe, tienen sus libritos de 50 pesos que no vas a conseguir nunca en las grandes librerías. Entonces, y que después va a ser un libro incunable. Sí, entonces hay que ir a Pachuca. Ay, perdón. Álvaro, de verdad, gracias por tu generosidad, gracias por tu tiempo, gracias por cada una de tus reflexiones, acá y todos los días. Gracias por estar siempre. Jorge Luis, gracias por ser mi amigo, gracias por tu talento para abrir corazones, porque tú me haces hablar de las cosas que durante mucho tiempo he callado. Gracias, de corazón, y te deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Ficción y realidad, 2 mundos que se chocan, que se unen, que confluyen, que a veces parecen unirse para generar más marketing, pero a veces parecen de verdad uno estar hablando del otro. ¿Cuál es el límite? No lo sé. Ojalá algún día alguien lo pueda encontrar. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.